Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de anatomía, para variar. Acá estamos en lo que sería el primer trabajo práctico de miembro inferior y todo es emoción porque dejamos atrás miembro superior. Lo dejamos atrás por un ratito hasta antes del parcial, pero pasamos con algo que vamos a ver que va a tener ciertas similitudes al miembro superior. Se puede hacer como capaz una comparación si les sirve a ustedes para estudiarlo. Pero en definitiva son dos extremidades que van a tener músculos que son, digamos, análogos, por decirlo de alguna manera, que tienen algunas cosas en común. Pero, más allá de las cosas de común, tienen muchas diferencias. Y es lo que vamos a ir abordando ahora. Miembro inferior es bastante más largo que miembro superior igual. Eso sí lo tengo que decir y eso sí lo tienen que saber, que les va a llevar quizás más tiempo. Tiene más elementos nobles, tiene muchos más elementos nerviosos. Tiene, al igual que miembro superior, en eso sí lo podemos, digamos, encontrar similitudes. También nos vamos a ordenar por planos, por capas de elementos. No tanto en esta clase particularmente, pero sí es algo que en músculos les va a pasar mucho, que van a ver que capaz hay muchos más músculos, capaz no, hay más músculos en miembro inferior que lo que nosotros veníamos estudiando, la cantidad de músculos que veníamos estudiando en miembro superior. Lo cual, como les digo, si bien no es un dato para ponerlos nerviosos, es sí para que sean conscientes de que quizás miembro inferior les lleve un poco más de tiempo en algunas cosas, más todavía si no adecuaron todavía la técnica de estudio. Entonces, dedíquenle tiempito a miembro inferior, pero esto, a ver los videos con calma, a tratar de entenderlos, más que de saberlos de memoria o bien de ir al día con la materia, sino de entender el contenido, cosa que lo puedan contar en el examen. Bien, la clase de hoy va a ser sobre articulaciones. Acá, digamos, el título grande es coxofemoral, pero en realidad vamos a ver la sínfisis del pubis y también la articulación sacroilíaca, ¿sí? Que son todas, si bien la articulación de la cadera es solamente la coxofemoral, el resto de estas articulaciones da lugar a la formación de todo lo que es la pelvis ósea y que, digamos, es lo que termina anclando el miembro inferior a el esqueleto axial. Básicamente sería como decir, bueno, estamos estudiando la articulación glenohumeral, pero también en esto le sumaríamos lo que sería la clavícula, la articulación acromio y esternoclavicular, porque son las que terminan uniendo el miembro superior al tronco. Entonces, acá pasa algo parecido. La articulación de la cadera en sí misma es la coxofemoral, pero el resto de las articulaciones permiten que esa articulación coxofemoral esté efectivamente unida al tronco. Entonces, vamos a ver los huesos, las superficies articulares, los medios de unión y vamos a ver un poco de biomecánica. ¿Por qué digo un poco de biomecánica? Vamos a hablar de los movimientos, los planos que barren cada uno de estos movimientos y un poquito de los principales, digamos, agonistas de estos movimientos. ¿Por qué digo un poco y no en profundidad? Porque todavía no vemos las regiones musculares y todavía no vemos inserciones musculares. Entonces, es medio hablar sobre el aire, quizás, de la biomecánica, como muy en detalle, porque hay músculos que todavía no conocen. Entonces, los puede variar más de los que lo va a orientar. Entonces, cuando hablemos de esos músculos, respectivamente, hablaremos de, en profundidad, qué movimiento le aplican a la articulación, ¿sí? Pero ahora vamos a hablarlo un poquito más general, ¿sí? No tan específico. Eso lo vamos a dejar bien para cuando veamos los músculos. Bien, entonces, de la articulación de la cadera, justamente como les comentaba recién, vamos a estar hablando de la articulación coxofemoral. Esa es la famosa articulación de la cadera. Es muy típico cuando alguien tiene un dolor en lo que es la región, digamos, ilíaca, la región de los laterales de la parte inferior del torso, o del tórax, sería más ya abdomen, que la gente se queja de, ay, me duele la cadera, pero en realidad la cadera no son digamos, las crestas ilíacas que las palpamos desde la superficie, sino son las articulaciones coxofemorales. Y las articulaciones coxofemorales van a constar justamente de dos huesos, el coxal y el fémur. Con el tema de que sean dos huesos, con el coxal entramos como en un gris, porque el coxal está conformado por tres huesos más que ahí están en listita. El ilion, el isquion y el pubis. ¿Pero por qué el coxal es un solo hueso? Porque estos huesos, a lo largo del desarrollo, cuando somos niños, si ustedes ven una radiografía en algún momento de una pelvis de un coxal de un niño, de una articulación coxofemoral de un niño, van a ver que se ven líneas radiolúcidas, que es porque estos huesos no terminaron de crecer y cuando terminan de crecer se sueldan y parecen un solo hueso, ¿sí?
Que esto justamente en el adulto no se ve de esta manera porque estos huesos ya están todos unidos, ¿sí? Están todos articulados entre ellos. Y dan lugar a la generación de este gran hueso que va a ser el coxal. En el coxal van a estar estos tres, ilion, isquion y pubis. Y entre los tres van a dar lugar a la formación de la fosa acetabular. Que la fosa acetabular va a ser la superficie con la que va a terminar articulando la cabeza del fémur. ¿Sí? Vamos de vuelta a lo mismo. Así como pasa con el fémur, de que no todo el fémur articula con el coxal, no todo el coxal está destinado a la articulación de la cadera, sino que es específicamente la región de la fosa acetabular. Y es una articulación esferoidea. Esto es muy importante porque va a tener múltiples funciones. Por un lado, la movilidad, que claramente es muy importante, porque si es esferoidea, es súper móvil, es multiaxial, es sinovial. Pero además, el fémur y el coxal, más que nada el fémur, está, digamos, diseñado para poder sostener el peso de todo el cuerpo, ¿sí? Tiene lo que se denominan líneas de tracción, esto no tienen que saberlo, pero se los cuento por las dudas, que lo que hacen es como disipar el peso para las distintas partes del fémur de forma de poder tolerarlo y también poder hacer los movimientos de forma apropiada. Entonces, esto es muy importante que se lo guarden en la cabeza. Más que nada el entender que el coxal está formado por tres huesos distintos que en el adulto no se puede diferenciar a ciencia cierta, lo van a ver en el práctico, que no es muy difícil diferenciar a ciencia cierta a dónde termina y dónde empieza cada uno de esos tres huesos. Pero sepan que están conformados por tres partes. Hay partes, digamos, de cada hueso que son como claras, que esto pertenece, no sé, al pubis, esto pertenece al ilion, ¿sí? Partes que son como muy características, pero en general para que tengan este concepto. Y pasamos a lo que es el coxal. En esta imagen estamos viendo una vista lateral y una vista anterior. Quiero que pausen acá el video y que piensen cuál es la vista lateral. Perdón, dije anterior y no. Es una vista lateral y una vista medial del coxal. Quiero que pausen, se den 5 segunditos y piensen cuál es cuál. Ok. Suponiendo que ya lo tienen, que lo pensaron, tenemos que considerar un par de cosas. Primero que el coxal es un hueso que es un hueso plano. Claramente la función del coxal, además de articular con el fémur, va a ser de proteger también lo que son las vísceras pélvicas, porque cuando veamos pelvis se va a entender mejor, pero tenemos muchas vísceras que van a estar dentro de la cavidad pélvica. Pero además de eso, esta como tridimensionalidad que tiene el coxal a veces es difícil de ubicarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esta forma, es decir, el coxal va ubicado de esta manera. Todo esto, que es así como ven mi mano, sería la posición anatómica del coxal, ¿sí? Por eso es difícil. No es así, no es así, no es así. O sea, es así, es oblicuo, ¿sí? Entonces, como que el borde anterior además va hacia lateral y el borde posterior también va hacia medial, ¿sí? Es como que está dispuesto de una forma oblicua. Y eso a veces, cuando ustedes tengan que ponerlo en posición anatómica, capaz les confunde. El tip más fácil, básicamente, es hacer que las espinas ilíacas anterior e inferior coincidan con el pubis, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, les voy a explicar más o menos cómo va la cosa para que ustedes se ubiquen después en su trabajo práctico cómo hacerlo, ¿sí? A lo que yo voy es a que esto no, al hueso, cuando lo pongan en posición anatómica, no va a quedar en un solo plano, sino que queda como muy oblicuo en todos los sentidos, ¿sí? Bien, para diferenciar básicamente qué es medial o cuándo lo estamos viendo desde medial y cuándo lo estamos viendo de lateral, nos vamos a guiar por las superficies articulares. Que en nuestro caso vamos a tener esta que está acá y esta que está acá. La que vemos en la imagen de la derecha es una vista medial, ¿sí? Es decir, esto es anterior, vamos a cambiar de color. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. En cambio, en la otra es al revés. Este lado es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Porque esto lo que nos da el concepto de lateral o la parte de lateral. Esta superficie articular de acá es la articulación, la superficie articular para la articulación sacroilíaca, ¿sí? Y esto que está acá es el pubis, es la superficie rugosa que va a tener el pubis para la sínfisis del pubis, ¿sí? Eso va siempre hacia la línea media. Esto que nosotros vemos acá es la fosa acetabular, ¿sí? Es la parte coxal de la articulación coxofemoral. Entonces, esa fosa siempre tiene que ir hacia lateral, porque tiene que ir con el fémur, ¿sí? Y además, no solo va hacia lateral, sino que va hacia lateral y un poquito, levemente hacia posterior, ¿sí? Esta carilla articular, que es la carilla para la articulación sacroiliaca,
es bien medial y posterior, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo desde una línea claramente media, no está francamente en posición anatómica, esta imagen tampoco, y ahora vamos a describir lo que son los accidentes óseos, ¿sí? Pero para que se entienda, siempre que yo vea la superficie articular que es para el sacro, esa parte va a ser siempre medial, ¿sí? Es un recontraparámetro. Mismo que la sínfisis del pubis es un parámetro que es invariable. Bien, entonces, toda esta parte que está acá, más o menos hasta acá, y más o menos hasta acá, es ilion. Esta parte es isquion y esta parte es pubis, ¿sí? Más o menos. Entonces, lo que es la fosa acetabular va a estar conformada por las tres partes y más o menos se va a dividir de esta manera, así y así. Y así. Todo esto va a ser ilion. Todo esto es isquion y todo esto es pubis. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener de la cara, vamos por la cara medial. De la cara medial, vamos a dejar esas líneas como más o menos para que se ubiquen. Fíjense que acá se ven como estas suturitas ahí muy suavecitas, dibujadas. Se ven como lineecitas rugosas acá así, chiquititas. Es la superficie de articulación de cada uno de los huesos. Entonces, desde la cara medial yo voy a tener esto, que si ustedes lo miran con mucho amor y cariño, tiene como una forma excavada, ¿sí? Si quieren pueden hacer la comparación con la escápula. La escápula en su cara anterior tenía la excavación para la fosa subescapular. En este caso vamos a estar hablando de lo que es la fosa isquiática, ¿sí? Acá vamos a tener la inserción, fosa ilíaca. Me confundí con el isquion. La fosa ilíaca, ¿sí? Acá vamos a tener la inserción también de un músculo, volvemos a lo mismo. Siempre que tenemos estas excavaciones o que tenemos líneas de inserción, estas excavaciones o líneas de inserción van a responder a la inserción de un músculo, ¿sí? Las rugosidades o de un ligamento, pero en este caso tenemos una superficie muy amplia como para que sea para un ligamento, con lo cual va a ser un músculo que es bien ancho, que es el ilion, ¿sí? O sea, el músculo ilíaco en realidad. Pero bueno, esto pertenece al ilion. Después, otra eminencia muy importante que tenemos es toda esta parte de acá. Esta parte es la línea arqueada o arcuata, la van a leer, es lo mismo, línea arqueada que arcuata, que lo que va a hacer es llegar hasta lo que es el pecten del pubis, que es esta parte de acá, del pubis, ¿sí? Es una línea arqueada, literalmente. Acompaña mucho a lo que es el borde del músculo ilíaco, ¿sí? O sea, el músculo ilíaco se va a sentar acá y va a seguir un poco lo que es el borde de la línea arqueada. Y además va desde lo que sería esta carilla articular, el borde de la carilla articular, desciende todo hasta el pecten del pubis, ¿sí? Es una línea bastante prominente que sirve un montón para ubicarnos cuando lo vemos al coxal, porque es bastante sobrelevada, se nota bien dónde está esa línea. Y todo esto básicamente son como regiones tuberosas, ¿sí? O sea, son regiones rugosas donde tienen inserción. En este caso, más que nada, vamos a tener un montón de ligamentos que van a ir desde el sacro hasta el coxal. Y acá, por acá atrás, tenemos que tener las espinas ilíacas posteriores. Son dos, una superior y una inferior. Esta sería la superior y la inferior estaría más o menos por esta zona de acá. Son dos espinitas posteriores, porque después vamos a tener nuestras espinas ilíacas anteriores, que son anterosuperior y anteroinferior. En el caso de la anterosuperior es esta que está acá, ¿sí? Esa la tienen que reconocer, no importa dónde vean ese coxal, porque es una espina que se nota, es marcada y que capaz no tiene la forma de espina, así como uno se imagina como la apófisis espinosa, como algo filoso, no tiene esa forma de espina. Es algo que nosotros palpamos desde anterior cuando nos tocamos, digamos, lo que es la cadera, o sea, cuando nosotros vamos al coxal, se palpa claramente la espina ilíaca anterosuperior y tenemos la espina ilíaca anteroinferior. ¿Sí? Siempre que tenemos, como les digo, es como un dual. Si tengo algo anterior, tengo algo posterior. Si tengo algo superior, probablemente tenga algo inferior. ¿Sí? Está separada por la escotadura innominada, ¿sí? Que es este huequito que queda como ahí entre esa como saca bocadito que queda ahí entre una espina y la otra, es la escotadura innominada. Que sea innominada quiere decir literalmente que no tiene nombre, ¿sí? En la nomenclatura tradicional se le llamaba escotadura de López Figueroa. Pero bueno, dato de color que a nadie le interesa y que claramente a nadie les va a preguntar. Por último, después tenemos lo que es la escotadura ciática mayor y menor, ¿sí? Son dos escotaduras grandes, que son muy importantes. La escotadura ciática menor, correspondería más a lo que es el isquion, pero son dos escotaduras muy importantes separadas por esto, que es la espina ciática, ¿sí? Que
determinan dos regiones topográficas o dos espacios muy importantes que son el foramen ciático mayor o menor. Este foramen se va a formar, ya lo vamos a ver, cuando se adhieran o se incorporen los ligamentos a la articulación sacroiliaca. Cuando tengamos los ligamentos puestos en los huesos, ahí vamos a poder marcar bien los límites de estos espacios. Pero estos forámenes son muy importantes porque nos van a acompañar a lo largo de muchas partes del miembro inferior, más que nada las que refieren a lo que sea glútea, ramos de plexo lumbar y también un poco en lo que es la parte de, digamos, de la región del muslo, más que nada porque en relación a estos forámenes van a haber muchos elementos vasculonerviosos, más que nada nerviosos, que van a salir, digamos, de lo que sería la pelvis hacia el miembro inferior. Así que son muy importantes porque nos van a permitir clasificar los elementos en distintos grupos. Sepan que existen, ahora vamos a profundizar en los límites propiamente dichos. Y si nosotros seguimos bajando ya en lo que es el territorio del isquion, tengan en cuenta que el isquion va a tener una rama y un cuerpo, que el cuerpo sería toda esta parte y esta sería la rama. El pubis tiene como lo que sería su cuerpo y dos ramas, esta y esta. ¿Sí? Esta ramita que va a articular con el parte del isquion, pero más que nada con lo que es el ilion, y esta ramita inferior que lo que hace es articular propiamente dicho con el isquion. Y el isquion tiene esto que es muy importante, que es la tuberosidad isquiática. Es importante, desde acá también se ve, la cara posterior es esto que está acá. Es muy importante porque la tuberosidad isquiática da inserción tanto a ligamentos como a músculos, ¿sí? Es muy, muy, muy importante. Y después va a tener lo que es la espina del pubis, que la espina del pubis es esta puntita que se ve ahí muy bien, ¿sí? Esa espina púbica también da lugar a inserción a los ligamentos, más que nada los que van a contener a la sínfisis del pubis, al ligamento suprapúbico, ahora le vamos a ver, o superior del pubis. Bien, de la cara posterior, o de lo que sería en realidad la vista lateral, vamos a tener estas líneas, que son dos. Las líneas glúteas, justamente son líneas glúteas porque van a inserción al glúteo medio y menor, más que nada. Vamos a tener de vuelta las espinas ilíacas. Esta es la anterosuperior, por acá estaría la anteroinferior. Y esto que es la cresta ilíaca. ¿Sí? En la cresta ilíaca tenemos también lo que son labios, digamos, o líneas saliencias, que dan inserción. Tienen tres labios. Un labio que es más posterior o externo, que ese es el que va a ser para el glúteo mayor fundamentalmente, uno medio y uno más anterior. Tengan en cuenta que cuando nosotros limitábamos, y los voy a llevar un poco mucho más atrás, limitábamos en dorso, el límite inferior del dorso, nosotros considerábamos la cresta ilíaca. Hay muchos músculos que son propios de la pared posterior del abdomen que también van a tomar relación con el ilion, porque básicamente es el único hueso tan amplio que permite esas inserciones y rodear, digamos, lo que es la cavidad, ¿sí? Entonces, van a haber muchos músculos en relación con estas estructuras, con estos labios o estas líneas, digamos, del ilion, ¿sí? Después, como les digo, tenemos lo que es la fosa acetabular, tenemos lo que es la pestaña, digamos, acetabular, y después tenemos dos elementos dentro de la fosa, que la fosa es todo esto que está acá, que es la escotadura acetabular, que fíjense que no tiene cartílago, eso es muy importante, y la carilla semilunar, que es esta carilla, toda esta parte de acá, que está bien revestida de cartílago, que es bien planita, toda esta parte de acá. Eso es la carilla semilunar. Y esa carilla es la que fundamentalmente va a entrar en contacto con la cabeza del fémur, ¿sí? No tanto esa escotadura acetabular, porque esa escotadura no está revestida de cartílago, ¿sí? Entonces, si tocase con la cabeza del fémur, rompería, digamos, el cartílago, con lo cual no va a estar específicamente, no está destinada a contactar con la cabeza del fémur. Tiene otra función que ya la vamos a ver. Dentro de lo que es las relaciones que van a establecer el pubis por un lado, que sería esto que está acá, y el isquion por otro, más que nada queda lo que es el foramen obturado, ¿sí? Se llama obturado porque cuando nosotros lo veamos con los ligamentos vamos a ver que se tapa, ¿sí? Es como que queda todo cerrado. Justamente por eso se llama obturado. Obturado, cerrado es lo mismo. Y volvemos a lo que habíamos dicho antes, las escotaduras ciáticas, ¿sí? Y con la espina ciática. Y esto básicamente es una espina isquiática que es inferior. Eso sería básicamente lo que es la vista lateral y la vista medial del coxal. Es un hueso enorme, es un hueso que tiene muchos accidentes, muchos detallitos. Ahora vamos con el fémur, que sería el otro 50% de los elementos que nos faltan.
Si nosotros lo tenemos que clasificar, así como dijimos, que el coxal es un hueso plano por las funciones y las características que tiene, el fémur es un hueso que es claramente largo, es un hueso que es muy duro, es un hueso que tolera muchísimo peso y hace muchísima función de palanca y que tiene muchas características. Si nosotros miramos sus ejes, claramente el longitudinal recontra predomina por sobre los otros dos ejes, ¿sí? Recontra predomina. Entonces, claramente es un hueso largo. Como es un hueso largo, va a tener una diáfisis y dos epífisis. La epífisis distal no es problema para nosotros ahora, pero para que sepan, va a tener dos cóndilos, ¿sí? Que son los que se van a articular con la tibia. Y después tenemos la epífisis proximal, donde vamos a tener esta hermosa superficie articular que es la cabeza del fémur. La cabeza del fémur, a diferencia de lo que pasaba con el húmero, es 3/4 de esfera. Es una esfera casi entera, ¿sí? Entonces es muy esferoidea la articulación, ¿sí? Le da mucha movilidad tener una superficie articular con estas características. Después, en la epífisis distal vamos a encontrar un montón de accidentes que nos interesan mucho. Ahora los vamos a ver con un poco más de detalle. Por ahora vamos a explicar las cosas un poco más generales. Por un lado, en la epífisis distal, como dijimos, tenemos la cabeza del fémur. Por otro lado, tenemos este punto de estrechamiento, esto que está acá, que es el cuello del fémur, que me está uniendo la cabeza con la epífisis distal. Y después tenemos estas dos cosas enormes, que son los trocánteres. Los trocánteres son dos prominencias óseas de las epífisis que dan inserción, como siempre, a ligamentos y a músculos. Fundamentalmente a músculos. Son más importantes por las relaciones que van a tener con los músculos que con los ligamentos. Trocánter mayor, fíjense cómo sobresale, y el trocánter menor. Esto que está acá es una vista posterior. Y fíjense, acá tengo el trocánter mayor y acá tengo el trocánter menor. Esto es clave que lo entiendan. El trocánter menor va hacia posterior y medial. Y el trocánter mayor va más hacia anterior y un poco más hacia lateral, ¿sí? De vuelta, volvemos a lo mismo. El fémur está dispuesto, digamos, de esta forma. La cabeza va a venir hacia acá digamos, acá debería estar la fosa acetabular. Esto va a ser medial y anterior, si está oblicuo. El trocánter mayor va a venir acá y el trocánter menor va a venir acá, digamos, ¿sí? Vamos a hacerlo más fácil. Esto es el fémur, ¿no? Cabeza, cuello, cuerpo. Entonces, la cabeza va a estar orientada hacia medial y un poquito hacia anterior. El cuello va a venir un poco más posterior y lateral y después acá voy a tener el cuerpo o la epífisis distal con el trocánter mayor, que vamos a suponer que es mi pulgar, y el trocánter menor que va a venir acá, atrás. Apenas se asoma la posición anatómica, ¿sí? Y después el resto del cuerpo, del fémur. Con lo cual, cuando ustedes les den un fémur y les pidan que lo pongan en posición anatómica, ustedes tienen que ver que la cabeza del fémur quede hacia medial y un poco anterior del resto de las estructuras, ¿sí? Porque es la posición normal del fémur. No está en una línea bien transversa en un plano coronal con el coxal, ¿sí? Ni en su estructura está en un plano coronal. Si yo trazo un plano coronal a través del fémur, no debería agarrar en simultáneo toda la cabeza con toda la diáfisis, porque no estaría en el mismo plano coronal, ¿sí? Está un poco más anterior la cabeza, claramente va a estar medial, respecto del cuerpo del fémur. Y en el medio del camino nos van a quedar los trocánteres, más que nada el mayor, ¿sí? Entonces, trocánter mayor, trocánter menor. Y esto que está acá es lo que se denomina línea intertrocantérica o intertrocanteria, es re larga la palabra, pero es una línea áspera o rugosa que lo que hace es unir a los trocánteres entre ellos. Y después, hablando de líneas ásperas, tenemos esto que es la línea áspera del fémur. Lo que va a pasar en esta línea áspera del fémur es que se van a ir insertando muchos músculos, ¿sí? Ya después vamos a ver cuáles. Y acá tenemos justamente como este espacio de división que lo que me marcan es lo que es la cara poplitea del fémur, ¿sí? Porque ahí va a venir esa famosa fosa que seguramente la escucharon un montón, la fosa poplitea, ¿sí? Que es propia de la rodilla, propia de la región poplitea que hace referencia a la rodilla. ¿Sí? Entonces, esa carilla distal como que mucho no nos interesa ahora justamente por eso. Está muy relacionado con rodilla, entonces la vamos a ir viendo a lo largo de los trabajos prácticos. Y por acá nosotros tenemos básicamente como una rugosidad o unas tuberosidades que son glúteas, justamente porque ahí lo que se van a ir a insertar también son músculos glúteos. Tengan en cuenta que tenemos 3 glúteos, con lo cual los músculos glúteos son muy abarcativos del fémur, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos lo que es un zoom, digamos, de la epífisis proximal del fémur, con su cabeza divina, hermosa, preciosa, que es casi una esfera entera. Esta cabeza tiene este detallito que ven acá, que es
la fosita de la cabeza del fémur, ¿sí? Ahí va a haber un ligamento. No es que está porque está comida por un ratoncito ni porque se le ocurrió a alguien hacer eso, sino que hay un ligamento que es intracapsular, que es el ligamento de la cabeza del fémur, ¿sí? Y fíjense, tenemos de vuelta trocánter mayor, cuello del fémur, trocánter menor, que desde la vista posterior lo veo mejor. Fíjense que es como que lo veo de frente cuando tengo la vista posterior. La línea intertrocanteria, ¿sí? Y por acá también tenemos la línea que une los trocánteres. La marcamos más desde anterior igual. Y fíjense que en la base del trocánter tenemos como un pequeño surco, que lo pueden leer como surco pretrocanterio, surco trocanterio. Más que nada Rubier lo describe de esa forma. Y acá tenemos lo que es la línea áspera, que se ve bien clarita ahí. Les digo para que no se desilusionen, igual la línea áspera no se suele ver muy bien en lo que son los preparados, ¿sí? Por las dudas se los aclaro. En los huesos secos. Bien. Superficies articulares. Volvemos a lo que yo les había comentado hace un ratito. Acá lo que tenemos es como una articulación coxofemoral desarticulada. O sea, saqué las superficies articulares, las saqué de contacto, no se tocan más. En este caso, lo que vamos a tener es la cabeza del fémur, toda divina, hermosa, preciosa, estos 3/4 de esfera que les había comentado, la fosita de la cabeza del fémur con el ligamento central o ligamento de la cabeza del fémur, o también lo van a leer como ligamento redondo. Que fíjense cómo viene por acá el ligamento redondo. Vieron que les comenté que lo que es la escotadura acetabular no contacta con la cabeza del fémur justamente por esta cuestión. Y la carilla semilunar. Entonces, la conclusión va a ser, las superficies articulares van a ser la cabeza del fémur, es decir, esto, y esto es importantísimo, la carilla semilunar. No toda la fosa acetabular, ¿sí? No toda la fosa acetabular, porque la escotadura acetabular no contactaría con la cabeza del fémur, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros veíamos la fosa acetabular acá en el hueso seco, fíjense que acá hay como un hueco, hay un nada, ¿sí? Nada, not found, no hay elementos. ¿Cómo soluciona esto la articulación con este ligamento transverso que termina de cerrar o de unir esas dos puntas o picos de la carilla semilunar, ¿sí? Porque si no me quedaría como esa parte en el aire. Claramente no sucede, ¿sí? Bien, esas van a ser mis superficies articulares. ¿Y por qué exagero en esto de decir, ojo con esto? Porque no es la totalidad de la fosa acetabular lo que va a estar articulando con la cabeza del fémur. No entra toda la fosa acetabular en contacto con la cabeza del fémur, sino que es más específicamente la carilla semilunar. El resto, no cumplen esa función, digamos, ¿sí? Bien. Y ahora vamos con la parte que capaz es un poquito más un lío, porque acá es donde también vamos a empezar a involucrar un poquito a la articulación sacroilíaca. Primero vamos a ver la coxofemoral con sus medios de unión y la sínfisis del pubis, y después vamos a ver la articulación sacroilíaca y el foramen obturado. Entonces, de la articulación coxofemoral vamos a tener dos elementos que nos van a hacer las cosas mucho más fáciles. Primero, que el ligamento de la cabeza del fémur nos grita dónde está ubicado ese ligamento, ¿sí? Que es el ligamento que les digo que también lo van a leer como ligamento redondo. Va desde la cabeza del fémur, desde la fosita de la cabeza del fémur, a la escotadura acetabular, como vimos en esta fotito, ¿sí? Es esto con esto. Y tiene un pequeño punto, voy a borrar acá para que se vea bien, en el centro, que es una arteria, que es rama de la obturatriz, que lo que hace es atravesar por ese ligamento y llegar a la cabeza del fémur. Es un elemento de, claramente, nutrición de la cabeza del fémur, de vascularización de la cabeza del fémur. Pero bueno, como ven, desde la fosita de la cabeza del fémur hasta la escotadura acetabular, ¿sí? Eso es lo que une ese ligamento. Después, por otro lado, tenemos esto, que es muy importante, que tiene un labrum acetabular. En esta pestaña acetabular que yo les comentaba, lo que va a pasar es que se va a insertar esto que está acá, que es ese fibrocartílago, que a diferencia de lo que nos pasaba con la glenohumeral, acá las superficies como que coinciden bastante, ¿sí? Coaptan bastante bien. El labrum lo que hace es, además de sumarle coaptación, la realidad es que no necesita más superficie de contacto, no es tanto esa función, sino que lo que hace es literalmente termina por abrazar la cabeza del fémur y crea presión negativa. Entonces mantiene como pegado, es como si fuera una sopapa, básicamente, para que se entienda. Un chupón. Hace vacío, ¿sí? Entonces pega la cabeza del fémur a la superficie semilunar, ¿sí? O a la carilla semilunar. Entonces, por más que yo tire, saque todos los ligamentos, bla, 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 hasta que no saque el labrum, no voy a sacar esa presión negativa y va a ser muy difícil despegar el fémur de la superficie de la carilla semilunar, ¿sí? Entonces,
el labrum, más allá de aumentar la coincidencia, la coaptación entre las dos superficies articulares, lo que hace es justamente crear esta presión negativa, este efecto sopapa, que mantiene bien pegada la cabeza del fémur a la superficie articular que le corresponde, ¿sí? O sea, hace las dos cosas, re crack. Y además, como que lo termina abrazando. Entonces, no solamente crea esa presión negativa, sino que también genera como otro mecanismo de adaptación para que la cabeza no se separe de las superficies articulares. Re crack el labrum de la articulación coxofemoral. Es muy importante porque realmente es fundamental para mantener las dos superficies intactas y que la articulación funcione como debe. Después, para los ligamentos, salvo el de la cabeza del fémur, que también en realidad es como una regla que les va a servir un montón. Como siempre, los ligamentos se llaman desde donde viene hasta donde va. Y esta articulación no solamente no es la excepción, sino que básicamente es el mejor ejemplo de la regla, ¿sí? Ligamento isquiofemoral. Va desde el isquion hasta el fémur. No es tan complicado, ¿sí? Desde el surco infracetabular, que sería la parte del coxal por debajo del acetábulo, hasta la cara medial del trocánter menor. Ese es el ligamento isquiofemoral. Pubofemoral, o sea, desde el pubis hasta el fémur. Va desde la eminencia hilopúbica y el surco obturador hasta la base del trocánter menor. Y el iliofemoral, o sea que va desde el ilion hasta el fémur, va desde la espina ilíaca anteroinferior hasta la línea intertrocantérica. Vamos a verlo entonces y vamos por partes. Vamos con el isquiofemoral, es el primero. Desde el surco infraacetabular hasta la cara medial del trocánter menor. El isquiofemoral básicamente es el que yo lo voy a ver desde la cara posterior, ¿sí? No lo voy a ver desde la cara anterior. Cara posterior voy a ir al surco infracetabular, o sea, el acetábulo viene, vamos a esta imagen, sería desde esta parte de acá, ¿sí? O sea, yo tengo todo lo que es el foramen acetabular o la fosa acetabular, que es todo este espacio de acá, viene desde acá el ligamento, bien desde el isquion. Tengan en cuenta que el isquion tenía esta parte que era su cuerpo y su rama. Entonces, desde acá sale hasta la cara medial del trocánter mayor, va hasta acá más o menos, ¿sí? Pero lo importante o lo más importante de este ligamento es que tapa todo lo que es la cara posterior de la articulación coxofemoral, ¿sí? Eso es lo más importante que va a tener este ligamento. Después tenemos al pubofemoral. El pubofemoral va desde la eminencia hilopúbica hasta el surco obturador. Lo voy a ver bien desde la cara anterior, ¿sí? Y va a venir bien desde inferior. Va desde la eminencia hilopúbica y el surco obturador, que no se llega a ver bien acá, sino que es un poquito más abajo, digamos, un poquito más desde una vista inferior de lo que es la rama superior del pubis, y baja todo hasta esta parte de acá, ¿sí? Es como que comparte inserción con este que ya vamos a ver, o se acercan mucho con ese que ya vamos a ver. Ese es el pubofemoral. Tapa bien todo lo que es la parte inferior, la cara inferior de la articulación coxofemoral. Y después, por último, tenemos el iliofemoral. Que el iliofemoral, en realidad, es un ligamento muy particular porque toma forma como de N, ¿sí? En realidad, todo lo que es el complejo ligamentario o los ligamentos que sostienen, soportan o complementan a la articulación coxofemoral, toman una forma de N. Y en gran parte se va a deber a el isquiofemoral. Vamos a tener a la espina isquiática antero-inferior, esta es la superior, esta es la espina isquiática ilíaca antero-superior, espina ilíaca antero-inferior. Bien, espina ilíaca antero-inferior y se inserta justamente en lo que es la espina ilíaca antero-inferior y en la parte un poco más inferior, se extiende hacia un poquito más abajo de la espina ilíaca antero-inferior. Y va con como dos tipos de fascículos, unos más horizontales que van directamente a la base del trocánter mayor, a la cara medial o la base medial del trocánter mayor, y otros que descienden oblicuamente hasta lo que es la porción o la base del trocánter menor, ¿sí? Llegan hasta el trocánter menor, en parte de la línea intertrocantérica y el trocánter menor, ¿sí? ¿Qué es esto que dice acá? ¿Sí? Espina ilíaca anteroinferior, base del trocánter menor, línea intertrocantérica, base del trocánter mayor, línea intertrocantérica y la parte más proximal de la base del trocánter menor, ¿sí?
y toma esta forma de N por estos dos fascículos de ligamento iliofemoral, por el pubo femoral, toma esta forma de N hacia anterior. Y como les decía, el isquiofemoral, que acá es trocánter mayor en realidad, hasta la cara medial del trocánter mayor, ¿sí? Desde lo que es la parte del surco infracetabular hasta la cara medial de la base del trocánter mayor, ¿sí? Bien, estos son los 3 ligamentos más importantes de la articulación en cuestión, ¿sí? Sumado con el ligamento de la cabeza del fémur. Y después vamos a tener lo que es la sínfisis del pubis. Primero que nada, sínfisis del pubis, voy a tener fibrocartílago interpuesto. Lo que voy a unir va a ser esta parte del pubis, que sería la parte del cuerpo del pubis, con la contralateral, es decir, con la del otro lado. Va a venir esta parte del pubis del otro lado a unirse acá. Me va a dejar esta articulación así. Y acá en el medio lo que va a haber es justamente fibrocartílago. Entonces, el cartílago se va a ver como si tuviese unas líneas transversales que se van a insertar en esas superficies rugosas. Pero, sumado a esto, lo que vamos a tener son 2 ligamentos, que igualmente también van a ser bastante intuitivos. Vamos a tener un ligamento superior, que va a pasar por acá, y uno inferior. El inferior se va a limitar a pegarse bien a al cartílago, ¿sí? A la cara inferior del cartílago. Y el superior del pubis, o suprapúbico, va a ir del pecten del pubis de un lado, que sería de esta región, de un lado, a esa región del otro lado, ¿sí? De un pecten del pubis al otro. En cambio, el inferior, como dice acá, la parte inferior de la articulación. Se limita básicamente a esta parte, a unir esos 2 extremos de los huesos hacia inferior, por la cara inferior de la sínfisis del pubis en sí misma. Ahora sí, vamos con lo que es la articulación sacroiliaca. Y en este caso sí es un poquito un lío porque tenemos más elementos ligamentosos, ¿sí? Y tenemos por otro lado lo que es el foramen obturado. Tenemos la articulación sacroiliaca, donde vamos a dividir a los ligamentos en 2 secciones. Por un lado, todos los que son posteriores o que se observan desde posterior, y por otro lado, todos los que son anteriores y los podemos ver desde anterior, ¿sí? Sacroiliacos posteriores son básicamente varios ligamentos, ¿sí? No son poquitos, sino que son un ligamento muy ancho, plano, que va desde las crestas y la tuberosidad sacra hasta la cresta ilíaca y la espina ilíaca posterior superior o posterior superior. Después tenemos los interóseos, que van desde la tuberosidad sacra a la tuberosidad ilíaca, son muy profundos dentro de todo, son bastante profundos. Y después tenemos estos 2 que son muy importantes, sacroespinoso y sacrotuberoso. El sacroespinoso va de las sacras y coxigias a la espina ciática. Esto es muy importante. Y por otro lado, el sacrotuberoso, que va desde los bordes laterales del sacro y coxis a la espina ilíaca posterior, inferior sería, y a la tuberosidad isquiática, ¿sí? Es muy importante esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos 2 que están acá me van a limitar lo que son los forámenes ciáticos, ¿sí? Me van a dar los límites que me faltan a la escotadura ciática mayor y menor para determinar los forámenes. Tengan en cuenta que cuando algo es una escotadura es porque está abierto, me faltan límites. Entonces, si yo tengo una escotadura ciática mayor y una escotadura ciática menor, cuando le sumo los ligamentos, cierro las escotaduras y obtengo los forámenes, ¿sí? Entonces, vamos a lo que es la parte posterior primero. Vamos a tener esta parte que está acá, esta parte que viene acá, sería todo lo que son los ligamentos sacroiliacos posteriores, ¿sí? Toda esta parte que está acá, súper plano, que va desde las crestas y tuberosidades sacras hasta la espina ilíaca posterior superior, que es esta parte de acá. Toda esta parte que está acá. Bien, después los interóseos son más profundos, que van desde la tuberosidad sacra a la tuberosidad ilíaca, que en este caso no los vamos a ver muy bien. Y por último, estos 2 que son los más importantes. El sacroespinoso va a ir desde las 2 últimas sacras y las primeras coxigias, o sea, desde acá, va a ir en realidad a básicamente este accidente que está acá, ¿sí? Entonces va a ser esta línea. Tuki, así, y lo va a cerrar. Se ve mejor desde anterior, fíjense, las 2 últimas sacras y las primeras coxigias. Todo esto hasta acá. Y tiene esa forma de triangulito con la base en lo que sería más cerca de la línea media, que sería sacro y coxis. ¿Sí? Acá no lo vemos porque está tapado por otro ligamento que va a ser el sacrotuberoso. Que el sacrotuberoso, como lo dice acá, va desde el borde lateral del sacro hasta la
tuberosidad isquiática y la espina ilíaca posterior. Entonces, la espina ilíaca posterior es más superior, ¿sí? O sea, la espina ilíaca posterior superior. Y la tuberosidad isquiática es bien inferior porque el isquion estaba hacia inferior del ilion. Entonces, tiene una porción que sube, que me da esto que está acá, hacia la espina posterior superior, y este ligamento que baja hasta la tuberosidad isquiática. Entonces, voy a tener esto así y así. Y esto que me queda acá es mi foramen ciático mayor y esto que queda acá es el foramen ciático menor, ¿sí? Estos bordes que están acá no son ciáticos, sino que justamente es el foramen obturado, que yo estoy viendo la pelvis desde una posición bastante anatómica, pero desde posterior, ¿sí? Acá lo que me está quedando ahí es la fosa acetabular, ¿sí? Con el limbo acetabular o la pestaña acetabular. Justamente esto que está acá, que es muy importante, voy a borrar todas las rayas que hice para que se vea mejor. Esto es sacrotuberoso con esto, y este que está acá es el sacroespinoso, y entre ellos conforman el foramen ciático mayor y el foramen ciático menor. Foramen ciático mayor, foramen ciático menor, ¿sí? Entonces, el foramen ciático mayor lo que va a tener es, básicamente, hacia lateral, la escotadura ciática mayor, hacia superior y medial también, porque fíjense que toda esta pared la forma el sacrotuberoso, y hacia inferior va a estar cerrado, hacia inferior, va a estar cerrado por el ligamento sacroespinoso, ¿sí? Y el foramen ciático menor va a tener hacia superior, el foramen ciático menor va a tener hacia superior el ligamento sacroespinoso y hacia lateral, medial e inferior va a tener a el sacrotuberoso. Volvamos a marcarlo de vuelta en el dibujo. Voy a tener sacrotuberoso, que viene todo acá, todo esto que pasa por acá, sacroespinoso, que pasa por acá, que está hacia inferior, entonces hacia superior y medial, sacrotuberoso, hacia inferior, sacroespinoso, y hacia lateral, la escotadura ciática mayor, que es todo hueso. Esto es el foramen ciático mayor. Foramen ciático menor voy a tener sacroespinoso hacia superior, sacrotuberoso hacia inferior y medial, y hacia lateral la escotadura ciática menor. Eso va a ser el foramen ciático menor, ¿sí? Esos son los límites y son muy importantes porque van a tener contenido vasculonervioso que va a pasar por acá para salir de la pelvis y para irse, por ejemplo, a la región glútea, ¿sí? Que los vamos a estar viendo cuando veamos glútea. Pero es muy importante que se acuerden estos límites, ¿sí? Que los anoten, ¿sí? Entonces, foramen ciático mayor, los repetimos una vez. Foramen ciático mayor va a ser hacia lateral la escotadura ciática mayor, hacia inferior la espina ciática y el ligamento sacroespinoso, hacia medial y también un poco superior lo que es el ligamento sacrotuberoso, porque llega hasta arriba, hasta bien arriba. El foramen ciático menor va a tener hacia lateral la escotadura ciática menor como límite, hacia superior sacroespinoso y espina ciática, hacia medial va a tener al ligamento sacrotuberoso, al igual que hacia inferior, hacia medial e inferior el sacrotuberoso, ¿sí? Entonces, estos son importantes, muy, muy importantes, que se los acuerden, que los estudien y que sepan cuál va a ser el contenido que va a tener cada uno. Ahora lo vamos a ver más ratito, pero en relación con el ligamento sacroespinoso, o cerquita de toda esta parte que va a estar acá, se va a insertar el músculo piriforme, que va a tomar origen en parte de lo que es el sacro y en el sistema ligamentario que está por acá, y va a salir de la pelvis por el foramen ciático mayor y lo va a dividir en dos segmentos. Un segmento suprapiriforme y un segmento infrapiriforme, ¿sí? Esto es importante más que nada para plexo lumbar, porque van a tomar, más que plexo lumbar en realidad, plexo sacro, que van a tomar los nervios, muchas relaciones con el foramen ciático mayor, y los vamos a dividir en supra e infrapiriformes. Para que lo vayan sabiendo, es muy importante en los forámenes ciáticos. Bien, volviendo entonces, sacroiliacos anteriores e iliolumbar. Sacroiliacos anteriores, S1, S2 y base del sacro, hasta la línea arqueada. Es bastante simple de buscarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que buscar desde la base del sacro y S1, S2 más o menos, hasta la línea arqueada.
que la línea arqueada viene todo por acá. Entonces, todo esto, ese es el ligamento sacroiliaco anterior. Es bastante grande, o sea que es el homólogo al sacroiliaco posterior. Bastante grande, plano y corto. Y después voy a tener el ligamento ilio-lumbar que va desde L5, que es esta, en realidad L5, la apófisis costal de L5 hasta la cresta ilíaca, que es toda esta parte de acá. Esos son los dos ligamentos que yo voy a encontrar hacia anterior. Después tenemos lo que es el foramen obturado, donde vamos a encontrar dos elementos, que en esta imagen no los tenemos, pero los tenemos en esta imagen. Por un lado, lo que es el foramen, la membrana obturatriz, que la membrana obturatriz lo que hace es insertarse en todo el borde del foramen obturado, salvo en la parte superior, que ahí queda justamente el foramen obturado, porque hay un surco que se denomina surco obturador, que ese surquito lo que hace es dar paso al elemento vasculonervioso que va a pasar por el foramen obturado. Y además tenemos lo que es la cintilla suprapúbica, que va infracetabular, al igual que el ligamento isquiofemoral, y va a estar tubérculo obturador, ¿sí? Que es una cintilla muy chiquitita que lo que hace es como cruzar oblicuamente desde acá hasta acá, más o menos, ¿sí? Que más o menos por ahí, vamos a volverlo a anotar, desde acá hasta acá, más o menos, que es muy finita, se suele ver más que nada desde la cara externa, desde la cara externa, y que a veces no se la representa mucho en los atlas. Rubier es el que más la menciona, de hecho. Bien, y para que lo volvamos a notar, fíjense que acá tenemos la parte inferior de lo que es el ligamento sacrotuberoso, porque está yendo a todo lo que es la tuberosidad isquiática, y acá tenemos al sacroespinoso. Y acá vamos a tener foramen ciático mayor, foramen ciático menor. Fíjense que es mucho más chiquito el foramen ciático menor, porque además también tiene mucho menos contenido que el foramen ciático mayor, ¿sí? Bien. Y acá tenemos lo que les comentaba de la sínfisis del pubis, ¿sí? Tenemos acá la sínfisis del pubis y todo esto que vemos bien de frente sería el ligamento suprapúbico superior del pubis, ¿sí? Que va de un pecten al otro. Y el infrapúbico va a ser este que está acá, o inferior del pubis, ¿sí? Que va de un lado al otro de la articulación sin mucho más drama que ese. Bien, y para ir terminando, como les había comentado, la biomecánica. Como les dije, y les hablamos un poco al principio, si estamos hablando de una articulación que es esferoidea, donde el cóndilo articular, en este caso que va a ser la cabeza del fémur, es tan grande que es casi una esfera casi completa, en este caso la movilidad que tiene la articulación coxofemoral es zarpada, es re loca, es mucha la movilidad que tiene la articulación coxofemoral, ¿sí? Con lo cual, la mejor forma de pensar los movimientos que van a hacer es pensando con este gráfico. Yo sé que ustedes lo ven y dicen, ¿esto qué es? ¿Qué me trajiste? ¿Qué estoy viendo? Bueno, esto es anterior, no sé por qué hice una M, anterior. Esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Fíjense que tenemos las espinas ilíacas, anterosuperior y anteroinferior. Acá vamos a tener justamente lo que es la parte de lo que es la espina ilíaca posterior, espina ciática, la tuberosidad isquiática, el foramen obturado, y acá tenemos lo que es la carilla semilunar de la fosa acetabular con la escotadura acetabular. Entonces, la articulación coxofemoral yo la estaría viendo desde lateral. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque básicamente, para que se entienda mejor la biomecánica, todo lo que esté pasando por la cara anterior, vamos a borrar todo para poder dibujarlo mejor, todo lo que esté pasando por la cara anterior de la articulación, todo lo que esté pasando por acá, que se inserta en el fémur claramente, pero todos los músculos que estén pasando por la cara anterior de la articulación, cuando se contraigan, van a traer la inserción distal, que sería en el fémur, hacia arriba, para allá. ¿Sí? Es decir, el músculo se va a cortar en ese sentido en el que dibujé la flecha. Entonces, cuando ese músculo se acorte, lo que va a hacer la articulación es, suponiendo que esta es la cabeza del fémur, es hacer esto, tuki, porque lo están tirando desde la cara anterior, ¿sí? Entonces hace esto, se va hacia anterior, se flexiona. La flexión en el caso de la articulación de la cadera es acercar la cara anterior del muslo a el abdomen, ¿sí? Entonces, cuando yo acerco la cara anterior del muslo al abdomen, lo que estoy haciendo es flexionar la cadera, ¿sí? Porque tracciono la articulación coxofemoral
para acercar el fémur, si quieren ponerlo así para que se entienda un poco mejor, a el abdomen. ¿Sí? Lo acerco. La extensión va a ser todo lo contrario, es decir, va a ser alejar el muslo, alejar la cara anterior del muslo hacia, o sea, alejarla, vamos de vuelta, alejar la cara anterior del muslo del abdomen, ¿sí? Entonces, en vez de acercarla, la alejo. Con lo cual, todos los músculos que se ubiquen hacia posterior de la articulación, suponiendo que tengan esta inserción, como son los glúteos, por ejemplo, y acá se insertan en el fémur, en su extremo distal, esto es grosero para que se entienda, cuando se contraigan, lo que van a hacer es traccionar desde el fémur para atrás. Entonces lo van a alejar de la línea media, ¿sí? Un ejemplo, un gran ejemplo de esto son los glúteos. Los glúteos cuando se contraen arrastran el muslo, arrastran lo que sería toda la región posterior del muslo hacia atrás. ¿Sí? Es como que acercan la cara posterior del muslo a la espalda, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Si son muy flexibles la tocan, pero no creo que eso suceda en personas reales. Pero bueno, con las Barbies lo podemos hacer. Alejan justamente la cara anterior del muslo de la pared del abdomen, la llevan para atrás, se separan. Después vamos a tener lo que son los abductores. Los abductores, suponiendo que yo tenga, ¿no?, la cabeza del fémur sea mi mano y esto sea el cuello del fémur. Para que un músculo sea abductor, lo que tiene que hacer es pasar por el costado, ¿sí?, de la cabeza y el cuello o el cuerpo del fémur. Entonces, cuando yo me contraigo, lo que hago es levantarlo, lo abro, porque estoy ubicado por el costado, estoy como rodeando toda la articulación de la cadera, ¿sí? El fémur va a estar metido en la fosa acetabular, esto va a ser el cuerpo, entonces yo agarro, me inserto como músculo acá y me contraigo. Entonces tiro para que ese muslo se levante para el costadito, ¿sí? Entonces yo voy a tener una patita así y la otra patita la voy a poder levantar así, ¿sí? Porque mi músculo extensor lo que está haciendo es, suponiendo que esto sea el fémur, esta es la cabeza del fémur, en la fosa acetabular, se inserta de alguna manera, hace esto. Entonces cuando se contrae, aleja un miembro del otro, ¿sí? Levanta el miembro, entonces alejo un muslo del otro, ¿sí? Muslo, entiéndase, todo lo que es desde la rodilla para arriba, ¿sí? Hasta el abdomen, claramente. Ya vamos a ver bien cuál es el límite de muslo, pero para que lo entiendan, ¿sí? Desde la rodilla para arriba. Desde la rodilla para arriba no es pierna, pierna es desde la rodilla para abajo. Entonces, todo desde la rodilla para arriba es muslo. Para que se entienda groseramente, después veremos bien los límites de muslo, ¿sí? Cuando hablo de muslo, hablo de eso. Los abductores se van a ubicar hacia afuera, hacia el lateral de la cabeza del fémur o de la articulación de la cadera, ¿sí? Justamente por eso los marca de este lado el dibujo. Porque van a venir desde arriba, van a rodear la cabeza del fémur, la articulación coxofemoral, se van a insertar en el fémur y cuando se contraigan lo van a tirar para afuera. Los aductores están ubicados desde la parte, digamos, medial o desde la parte más inferior porque van a venir de la parte inferior de la articulación, ¿sí? Van a tomar como punto fijo alguna parte inferior de la articulación a la cara más medial del fémur, ¿sí? Entonces, cuando se contraigan, lo que van a hacer es traer ese muslo, traer el fémur hacia el otro fémur. Lo van a acercar a la línea media. Entonces, este va a ser mi aductor, que va a estar ahí en la patita, y cuando se contraiga me va a acercar esta patita a la otra y van a quedar las dos juntitas, ¿sí? Es decir, una patita acá y la otra patita acá, ¿sí? Las dos juntas, acercan los muslos entre ellos, los acercan a la línea media. Y después tenemos lo que son los rotadores. Los rotadores básicamente lo que hacen es como girar el fémur, ¿sí? Yo tengo el fémur acá, me inserto así y lo giro para un lado y si me inserto del otro lado, lo giro para el otro lado. Eso es lo que hacen los rotadores. Entonces, si están bien anteriores a la articulación, cuando se contraigan, la van a girar para adentro, ¿sí? Entonces van a ser rotadores internos, porque el efecto macroscópico que se va a ver es que la punta del pie se va a terminar yendo hacia la línea media, ¿sí? O la rodilla va a terminar apuntando hacia la línea media. Entonces, eso es un rotador interno. Agarro el fémur, cuando me contraigo lo giro para adentro, ¿sí? Llevo la punta del pie o la rodilla para adentro, como consecuencia de ese movimiento. Y el rotador externo es todo lo contrario. Me inserto bien hacia posterior y cuando me contraigo lo que voy a ver que hace el muslo es llevar la rodilla y la punta del pie para afuera, ¿sí? Vuelvo y repito, esto es grosero porque si yo aíslo el tobillo, por ejemplo, tengo músculos que llevan la punta del pie para afuera.
pero suponiendo que dejo todo quieto, que no tengo más articulaciones hasta la punta del pie, cuando yo, un rotador externo o rotador lateral, se contrae, me lleva toda la cara anterior del muslo para afuera. Me la lleva hacia el lateral, ¿sí? Entonces, me rota las patitas para que me queden las puntas de los pies mirando hacia afuera, ¿sí? Eso es lo que hacen los rotadores externos. Llevan la cara anterior de la articulación, del miembro en realidad, hacia lateral. Eso es un rotador lateral, ¿sí? Como la posición, lo que sería la primera posición de las bailarinas, ¿sí? La punta hacia afuera. Eso es lo que termina siendo, como efecto global, el rotador externo o lateral. Vuelvo y repito, es un ejemplo grosero para que se entienda cómo es la biomecánica de la articulación de la cadera. Hace todos los movimientos, ¿sí? Flexo-extensión, o sea, flexión con su antagonista, que es la extensión. Abducción con su antagonista, que es la aducción. Rotador interno o rotación interna o medial con su antagonista, que es la rotación externa o lateral, ¿sí? O sea, hace todos los movimientos. Es recontra mega hiper multiaxial. Y eso tiene que ver con las superficies articulares que tiene, pero también con la cantidad de músculos de los que está rodeado, ¿sí? El principal flexor de la cadera va a terminar siendo un músculo que lo vamos a ver en plexo lumbar, que se llama iliopsoas, ¿sí? Dentro de lo que son los abductores, vamos a tener también una gran y amplia participación de lo que son los glúteos, ¿sí? Más que nada de lo que es el glúteo mayor. El glúteo mayor es un gran abductor, de la cadera. Y también es un gran extensor de la cadera, ¿sí? Tiene mucha fuerza para llevar todo lo que es el muslo hacia posterior, ¿sí? Entonces, para que se vayan dando una idea de la movilidad y el amplio rango de movimiento que tiene en realidad la articulación de la cadera. Es muy, muy móvil, ¿sí? Pero este gráfico, por abstracto que les pueda parecer, lo que hace es dividir la articulación en la línea media, pasa una línea media bien por la mitad de la articulación y te dice, bueno, si están anteriores a la mitad de la articulación, van a ser flexores. Si están posteriores a esa línea media o esa mitad de la articulación, van a ser extensores. Trazo una línea media que la divido en una porción superior e inferior. Si están superiores a esa línea media, van a ser abductores. Si están inferiores a esa línea media y en el plano anterior, van a ser aductores. Van a acercar la cadera a la línea media, ¿sí? Y si están hacia, digamos, posterior y medial, o hacia medial, o sea, posterior y medial, van a ser rotadores externos, y si están hacia anterior y medial, van a ser rotadores internos o mediales. Básicamente eso es lo que trata de disponer o de ejemplificar este gráfico de manera como muy sencilla, ¿sí? Entonces, para que veamos un poquito de preparados y ya con esto vamos a finalizar. Lo que es la imagen de la izquierda es una imagen de una coxofemoral cadavérica desde anterior. Entonces, lo que yo voy a poder diferenciar acá es, yo acá tengo el trocánter mayor. Fíjense que acá se está viniendo a insertar lo que es el glúteo medio, dato de color. Acá esto es el trocánter menor y ese que se está insertando ahí es el iliopsoas. Entonces, yo todo lo que tengo acá son ligamentos porque no se sacaron, ¿sí? No se ven capaz tan definidos y tan separados entre ellos como lo veíamos en la imagen de Atlas. Pero esto que viene acá va a ser el iliofemoral y este que viene por acá abajito va a ser el pubofemoral, ¿sí? Fíjense que acá lo que hicieron es cortaron la cápsula, sacaron en la imagen de la derecha, sacaron lo que es el fémur de la cavidad articular y tenemos toda la cabeza del fémur y acá el ligamento redondo, el ligamento de la cabeza del fémur. Y esto que se ve acá, todo acá, fíjense que se ve distinto que la superficie articular, es el labrum, ¿sí? Es el labrum que está sosteniendo o sostiene usualmente la cabeza del fémur. Y acá todo alrededor, la inserción de la cápsula que se inserta básicamente en lo que es la base del trocánter alrededor y bien alrededor de todo lo que es la fosa acetabular. Y en estas imágenes lo que podemos ver son de vuelta ligamentos. Acá tenemos lo que es el isquio femoral. Fíjense cómo va desde la parte más inferior de la articulación hasta la cara medial del trocánter mayor, ¿sí? O la base del trocánter mayor. Acá tenemos el trocánter menor. Fíjense, se ve súper bien desde la cara posterior, porque el trocánter menor es posterior y medial, ¿sí? Entonces, nunca le vayan a poner hacia anterior, ¿sí? Es posterior y medial. Trocánter mayor acá y parte de lo que sería el ligamento iliofemoral, ¿sí?
porque es bien superior el iliofemoral superior, es más grande que los otros dos, es bastante más grande, y va desde la parte más superior hasta bien la cara anterior, ¿sí? En este caso se ven mucho lo que es la relación con los músculos, ¿sí? Es una vista anterior, lo sabemos por el paquete vasculonervioso femoral, y básicamente acá lo que hay es cápsula articular, ¿sí? No se diferencian, no se llegan a distinguir muy bien los ligamentos. Muy bien, eso es todo. Es una clase bastante larga y densa. Piensan que vimos varias articulaciones, 3 fundamentalmente, pero es muy importante todo lo que vimos, sobre todo recordar cuáles son los ligamentos que tiene la articulación coxofemoral, más o menos qué movimientos puede hacer la articulación coxofemoral. Llévense como concepto general que es multiaxial, entonces hace todos. Y también el tema de los forámenes ciáticos, ¿sí? Los límites de los forámenes ciáticos son muy importantes porque justamente, como les digo, toma relación con elementos vasculonerviosos importantes, con lo cual ligamentos sacrotuberosos y sacroespinoso, ¿dónde se insertan? Es muy importante que lo sepan, ¿sí? Porque es muy preguntable, es recontra preguntable. El resto de los ligamentos de la articulación sacroilíaca son bastante sencillos, sacroilíaco anterior y posterior, y el iliolumbar, y no mucho más, ¿sí? A grandes rasgos, saber dónde se insertan. Son bastante grandes, con lo cual son planos, van a insertarse en las crestas laterales del sacro, en el caso del posterior y del interóseo, hacia el ilion, fin, no mucho más. Mismo que el anterior, si tienen que priorizar siempre a la cabeza de este grupo lo que es sacroespinoso y sacrotuberoso. De la coxofemoral sí sepan todos, porque son todos muy importantes. Recuerden la existencia del labrum, recuerden todos los efectos que le da el labrum y que es muy importante para sostener la articulación en sí misma. Eso es todo por ahora. Vamos de vuelta. Coxofemoral, miembro inferior es largo, así que dedíquenle tiempo. Pero se puede, vayan tranquilos. Lo importante es que entiendan lo que nosotros acabamos de hablar en este video y cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben dónde encontrarme. Tómense un respirito, descansen un poquito y después siguen. Un beso enorme. Por favor, consulten las dudas en la medida en la que vayan pudiendo y nos vemos en la próxima clase.